Bueno, vamos a ver lo que son los ángulos consecutivos, los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Son ángulos consecutivos los que tienen solo un lado en común, como los siguientes. Tengo un ángulo hecho por la semirrecta A y B, que sería el naranja, y otro ángulo hecho por la semirrecta B y la semirrecta C. Esos ángulos van a ser consecutivos. ¿Por qué? Porque comparten un lado. ¿Sí? Sería el B, el ángulo B, el lado que están compartiendo. Por eso se llaman consecutivos. Ahora, ¿qué son los ángulos complementarios? Son ángulos complementarios, los dos ángulos que al sumarlos dan 90 grados, como los dos ejemplos. Este ejemplo y este ejemplo. Veamos. Este ejemplo me dice que el ángulo A, que es el rosa, mide 45 grados y el ángulo B mide también 45 grados. ¿Por qué son complementarios? Porque si yo sumo 45 más 45 me da 90 grados. Por lo tanto, os puedo decir que el ángulo A es complemento de B y el ángulo B es complemento del ángulo A. Ese es un ejemplo. Se ve muy sencillo, ¿por qué? Porque si yo miro esto, yo sé que todo esto me da 90 grados, ¿no? Los dos juntos me dan 90 grados. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo no diferencio que estos son juntos dos ángulos que suman 90 grados. Lo que sí diferencio es que 32, que es lo que mide esto, más 58, que es lo que mide esto, me va a dar 90 grados. ¿Sí? Por eso yo pongo C más D, que son los ángulos estos, C más D, es igual a 90 grados. Por lo tanto, son ángulos complementarios. C es complemento de D y D es complemento de C. ¿Sí? Esos son los ángulos complementarios, o sea, dos ángulos van a ser complementarios cuando al sumarlos llegue a 90 grados. Siempre 90 grados. ¿Qué pasa con los ángulos suplementarios? Van a ser suplementarios cuando sus amplitudes sumen 180 grados. Ya no van a sumar 90, sino van a sumar 180, el doble. Entonces acá hay un ejemplo. Tengo el ángulo E y el ángulo F. El ángulo E mide 35 grados y el ángulo F mide 148. Yo acá les pongo ya de por sí que son suplementarios. ¿Por qué? Porque yo sé que si sumo 35 más 145 me va a dar 180 grados. Por lo tanto, E y F son suplementarios. Y repito, el ángulo E va a ser el suplemento de F, del ángulo F, y el ángulo F va a ser el suplemento de E. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos llegar a resolver un ejercicio. Y dice así: encuentra el complemento del ángulo 18 grados. Entonces yo le puse la resolución. Para no tener que hacer los dibujitos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacerlo analíticamente. ¿Qué significa esto? Sumando o restando. Es una pavada. Yo tengo el ejercicio que me dice que el ángulo mide 18 grados, ¿sí? Si me dice buscar el complemento, yo tengo que llegar a que sumado a los dos me den 90 grados. Por lo tanto, yo hice que 18, que es el ángulo que me da el ejercicio, más otro ángulo que no lo conozco, me tiene que sumar 90 grados. Es eso lo que voy a buscar. ¿Qué número sumado de 18 me da 90 grados? Eso es lo que busco. Entonces despejo como una ecuación común, muy fácil, y digo que los 90 grados menos el ángulo que yo les doy, 18, me tiene que dar el ángulo que me va a faltar. 90 menos 18 me da 72. Por lo tanto, el complemento de 18
de 18 grados, del ángulo de 18, ¿sí? Va a ser el ángulo de 72 grados. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el complemento de 18? 72.